Yo soy profesor de ciencia política, entonces la verdad que voy a abordar el tema de los medios, la comunicación y los movimientos sociales desde una perspectiva, digamos, politológica, que nuestro objeto de estudio en principio es el poder. Y en este sentido, pues voy a hacer un pequeño recorrido entre la noción de sociedad de la información, movimientos sociales y, digamos, cómo los medios están limitando hasta cierto punto los mensajes de los movimientos sociales y, en ese sentido, en ese contexto, ¿qué puede significar, digamos, una acción ciudadana cuando la esfera pública está en manos del espectáculo y del mercado, digamos, ¿no? En este sentido, bueno, yo lamento, esta es mi perspectiva, no soy un trabajador, un profesional de los medios, y en este sentido, pues mi análisis va a ser un poco contextualizador. Yo creo que hay que apuntar, vamos, en principio también planteo que mi reflexión va a ser crítica, en el sentido de que en este momento creo que la sociedad de la información no está dándonos elementos cognitivos para poder entender los problemas que como sociedad tenemos que enfrentar. En este sentido, creo que queda legitimada una reflexión crítica que realmente por ahora están, digamos, están bastante ausentes en los análisis de mayor circulación. Bueno, sobre la sociedad de la información, yo creo que desde el punto de vista del poder, cómo se estructuran los canales de información, hay que apuntar dos cuestiones: los medios y los sondeos de opinión. Los medios, como dice Eliseo Verón, la presencia masiva de medios de comunicación en la sociedad contemporánea tiene digamos, una incidencia, es una característica estructural y estructurante. Estructural, pues bueno, básicamente sin medios de comunicación no se podría comprender la sociedad de consumo y el círculo que vía publicidad digamos, genera toda esta demanda y, vamos, el funcionamiento estructural de la sociedad. Digamos que es una visión que, digamos, niega que la radio y la televisión, sobre todo los medios de comunicación audiovisuales, sean un electrodoméstico más en el hogar, digamos que, como nos plantea la soberanía del consumidor de la perspectiva ideológica dominante, no es un electrodoméstico que lo apaguemos y se acabó, es un electrodoméstico que está funcionando 24 horas al día. Y en ese sentido formatea el mundo. La noción de formatear el mundo, digamos, los efectos de los medios, yo creo que hay que reflexionar y pensarlos desde, digamos, una capacidad de incidencia desde la omisión. Es decir, lo que no sale en los medios no existe. Lo que sale, y sale con más intensidad, tiene mayor preponderancia. En este sentido, la segunda dimensión de los medios es estructural como, digamos, sociedad de consumo vía publicidad, estructura en los medios, estructuran el funcionamiento de la sociedad, y estructurante desde la perspectiva del comportamiento de los individuos. Los medios en sus tres funciones clásicas, de informar, divertir y entretener, pues básicamente, vamos, información la tenemos de forma permanente. La diversión, como decía Postman, morirse hasta reír, es decir, tenemos de sobra, y la educación brilla por su ausencia o por su indecencia. Digamos, yo creo que hay que tener claro que Tómbola y Tamara educan, es decir, educan en una dirección. Es decir, el tema es que habría que tener elementos que educasen en otra, ¿no? Y son cuestiones que, bueno, eso será sobre lo que entraremos luego, sobre lo alternativo. Y después, también, digamos, los medios nos muestran, son esa ventana al mundo, se nos presentan como esa ventana al mundo, ese espejo de la realidad, que es lo que existe. Pero, en realidad, la trampa está en que la sociedad está informada por los mecanismos de extracción de información que son los sondeos de opinión. Los sondeos de opinión están al servicio, bueno, son ofertados por empresas privadas o organismos públicos que manejan los distintos actores económicos para generar lo que ellos necesitan, que es, digamos, toda esa información de la sociedad para poder vender mejor sus productos,
Es decir, todo el marketing está incardinado en la lógica de los sondeos de opinión y en toda la investigación social, cuantitativa y cualitativa que los informa. Y después los poderes públicos trabajan, informan sus decisiones con los sondeos de opinión. ¿Cuál es el problema de los sondeos de opinión? Los sondeos de opinión. Tenemos una lógica, digamos, de agregación de preferencias individuales, señores individuos a los que se le pregunta cosas, que rompen, digamos, la dimensión colectiva del proceso de comunicación. Es decir, realmente hacen verdad esa reflexión tan ideologizada que tenía Margaret Thatcher cuando decía que la sociedad no existe, que existen nada más que individuos, empresas y gobiernos. Es decir, se cargan, digamos, de lo que yo vengo a hablar aquí, los movimientos sociales, las organizaciones intermedias, todo el asociacionismo, porque, digamos, en la medida en que se le pregunta solamente a individuos que darán una respuesta que se irá agregando y irán informando pues, una decisión sobre una política pública, nos encontramos que los señores que, en principio, a través de sus asociaciones, sindicatos, movimientos sociales, son los que están lidiando con esos problemas cotidianamente y son los que tienen la información más de cerca para poder tomar decisiones más acertadas, quedan invalidadas por, digamos, una presencia de una voz que no está organizada, que es, digamos, la voz media de esa sociedad. Y entonces, digamos, realmente los políticos cuentan con estos mecanismos de información como para que nos encontremos en una situación en la que, teniendo en cuenta que los sistemas cuantitativos de medición implican hacer una pregunta, y en cómo diseñamos esa pregunta está bastante implícita cuál es la respuesta que queremos. En ese sentido, digamos, nos preguntan lo que ellos quieren saber para las decisiones que ellos quieren tomar. En la medida en que los actores colectivos que se preocupan, que están a pie de obra en los distintos problemas sociales, no son elementos informadores de esas decisiones, pues evidentemente las decisiones se toman en relación a los intereses de los grandes actores institucionalizados como para poder tener estos mecanismos de información. Vamos, dentro de esta dinámica hay una vertiente ideológica que nos permea todos los días a través de, sobre todo yo creo que cada vez más, sobre la publicidad, que a mí hay un anuncio que creo que ahora ya no está en campaña, pero que lo era hace unos meses, y no sé si os acordáis de Ericsson con telefonía móvil, que habían soltado el eslogan de Ericsson, hazte escuchar, ¿no? Es decir, la noción esta de hacerse escuchar, normalmente en el sentido común y en el pasado, en las subculturas, digamos, de los movimientos sociales, hacerse escuchar tenía una dimensión clarísima del poder, ya fuese a nivel individual, como hijo, hacerse escuchar frente a un padre, o, digamos, como trabajadores, hacerse escuchar frente a alguien. Ahora, digamos, el hacerse escuchar simplemente se plantea desde, digamos, ese mensaje que tenía un referente cultural, colectivo, o al menos tenía la dimensión del poder dentro, ahora, digamos, queda totalmente esterilizado al plantearse como una relación individual en la que, bueno, después queda totalmente conectado con todo lo que te permite, por ejemplo, la telefonía móvil, básicamente, en términos de, digamos, de cómo se está vendiendo la necesidad de, digamos, de eso, de que puedes perder tu chica si no tienes el teléfono móvil, como nos dicen los anuncios, ¿no? Entonces, digamos, esta sociedad de la información que se nos presenta como la sociedad de las oportunidades, con toda esta innovación tecnológica que tiene un argumento bastante, digamos, tautológico, en el sentido de que las nuevas tecnologías constantemente nos son presentadas como el futuro, pero en realidad, vamos, el futuro básicamente son las nuevas tecnologías, y punto. No va más allá, y realmente es una cosa que es impresionante cuando uno lee informes como el que hizo el FAS de Manuel Castel, que es un señor nada tecnófobo, sino realmente es una persona que cree que se puede avanzar a través de la tecnología, pero en cualquier informe, incluso oficial, digamos, las advertencias sobre
lo que está significando esta reconversión tecnológica social es los costes sociales que se tienen que pagar y los cuidados políticos que se piden para implementar estas innovaciones tecnológicas son, digamos, grandes, serios y, sin embargo, digamos, en los mensajes que hay en circulación se construye esta utopía tecnocientífica. Y bueno, en este sentido, la verdad que, bueno, es bastante paradójico hablar de movimientos sociales en la medida en que es difícil verlos. Es decir, básicamente porque los movimientos sociales están hablando de lo que no se ve o no se quiere ver en esta sociedad de la información estructurada dentro de este formato tan optimista, o también de lo que se ve y no se entiende en el sentido de que realmente están la información que aparece, a pesar de que pueda ser masiva, por ejemplo, como en el caso de las ONGs de desarrollo y el tema de la cooperación y la asistencia humanitaria, que tiene una gran visibilidad mediática, sin embargo, nos encontramos que hay una distorsión de mensajes seria, ¿no? Yo, más o menos, para hablar de los movimientos sociales, estamos en un momento donde, vamos, una coyuntura histórica que creo que ya no se puede pensar el movimiento social como la gran movilización, sino que hay que pensarlos como redes que ponen en contacto a individuos, a grupos y a colectivos, organizaciones que en distintas campañas comprometidas con conflictos de naturaleza política y cultural andan generando actividades en base a una identidad que puede estar más o menos estructurada. En el análisis de los movimientos sociales, se ha evolucionado en los últimos 20 años en grandes líneas, obviamente, desde una reflexión que empezaba por, inicialmente, la preocupación sobre los movimientos sociales empieza fijándose, centrando su atención en el origen, es decir, en lo que es toda la teoría de movilización de recursos, es decir, cómo los movimientos sociales se ponen en marcha, qué mecanismos tienen de captación de recursos institucionales, financieros, humanos, a través de la participación. Digamos, cuando esa fase de análisis del origen de los movimientos sociales se agota, se entra a analizar lo que fue la línea de investigación de estructuras de oportunidades políticas, es decir, en ese desarrollo de los movimientos sociales, cómo logran ir a través de sus interacciones con los demás actores institucionales y sociales, van abriendo oportunidades en el sistema institucional como para conseguir los objetivos que se han planteado. Se vuelve a agotar esta línea de investigación en la medida en que nos empezamos a dar cuenta que los objetivos de fondo planteados por movimientos sociales son conseguidos solos muy parcialmente, porque evidentemente, bueno, pues frenar el deterioro ecológico del mundo, pues evidentemente pues vas consiguiendo objetivos mínimos que obligaron a pensar, digamos, que no está tanto, lograr analizar la incidencia de los movimientos sociales, no solo se puede hacer por los objetivos y por las estructuras institucionales que abren, sino sobre su incidencia en la opinión pública y en la cultura. Esta es la tercera línea de análisis, que es la más próxima, la menos trabajada, que digamos que es la línea de análisis de marcos discursivos. Digamos, aquí lo que se intenta es saber qué dicen los movimientos sociales, cómo lo dicen y hasta dónde llegan. Es decir, se presupone que los movimientos sociales manejan unos marcos discursivos en los que, digamos, tienen tres vertientes. Hay en todo el discurso de los movimientos sociales localiza un problema, lo identifica con sus causas, sobre las que hace un diagnóstico y, como segunda fase del marco, ese diagnóstico se responde con un pronóstico, es decir, que esas causas que se han identificado, para superar se plantean determinados objetivos y determinadas acciones necesarias para superar esos problemas. Y, digamos, también en esa segunda parte del discurso, el movimiento social tiene un marco discursivo para decir
qué tipo de agencia, qué tipo de organización tenemos desde las que nos creemos que es factible movilizar esta energía para llegar a estos objetivos. Y en ese sentido, en la noción de agencia, el nosotros somos y podemos implica identificar al mismo tiempo, en el análisis que se hace de la realidad, aliados y rivales de tus objetivos, ¿no? Y, por otro lado, después también en el discurso del movimiento social estructura todo lo que es la parte más de identidad, es decir, el quiénes somos, los estilos de vida que nos gustan y, digamos, en nuestra cosmovisión del mundo, cómo nos debemos mover. Digamos, también tiene una dimensión no solo de poder los movimientos sociales, sino también una dimensión de sociabilidad y cultura, ¿no? Entonces, con estos marcos, los movimientos están discutiendo con los marcos que hay producidos por otros actores sociales. Es decir, lo que en principio está haciendo este análisis de los marcos discursivos es analizar la disputa discursiva que se da en torno a los mensajes de cada uno de los actores, ¿no? Son los procesos de reenmarcamiento, es decir, en qué medida los mensajes que hay en circulación contemplan qué dimensión del marco con el que se están enfrentando. Y aquí está el problema concretamente de los medios, es decir, lo que vemos es que los movimientos sociales tienen unos marcos discursivos de fondo que se expresan en sus documentos, donde en sus documentos internos o más o menos sus trabajos de análisis de la situación, pues uno va viendo cómo este diagnóstico y este pronóstico va identificando causas con un grado de profundidad y de pragmatismo que, bueno, se combina de distintas maneras. El problema es que, digamos, que tal cual está estructurado el sistema de medios, que ahora entraremos en ello, los movimientos sociales siempre se ven obligados a trabajar con, digamos, marcos de superficie. Es decir, tienen que dar ideas ingeniosas, brillantes, para poder más o menos estar circulando en la medida en que el mensaje sea cortito, entendible y aceptable, ¿no? Y eso, digamos, implica un recorte ideológico de lo que el movimiento está diciendo que es muy poderoso. Es decir, en concreto, los movimientos sociales en el actual sistema de medios le ocurre una cosa relativamente parecida a lo que le ocurre a los partidos políticos. Lo que pasa es que, digamos, los partidos políticos, en este sentido, es una opción elegida en la medida en que ellos tienen el poder de regular el sistema de medios desde el ámbito del Estado y relativamente han optado por acomodarse de determinada manera y reducir un discurso que cada vez es más centrista y centrado, ¿no? Y a los movimientos sociales les viene pasando algo relativamente parecido, que digamos que van cayendo en discursos cada vez más consensuales, es decir, solamente se queda con aquella parte, digamos, en la medida en que los medios recortan, nos quedamos con aquella parte, digamos, la parte más visible y que más circulación tiene de los mensajes de los movimientos sociales, es aquella parte que es, digamos, la que aceptan los medios, la que ellos quieren hacer entender. En concreto, yo estoy haciendo mi trabajo doctoral, mi tesis doctoral es sobre el tema de desarrollo y estoy analizando las acampadas del año 94 de la plataforma 07 en castellano, no sé si las recordáis. Vamos, que tuvo tanta repercusión que en concreto, después, 4 años después, en el año 98, se hace la ley de cooperación y la misma gente vuelve a intentar presionar para que la ley de cooperación tenga ciertos contenidos que ellos querían y ahí directamente no aparecen en ningún medio, vamos, aparecen con una intensidad mucho menor y, por supuesto, su impacto en la opinión pública es mucho menor. Y directamente, después, cuando esa misma gente de la coordenada 07 se reconvierte en esta nueva red ciudadana de la abolición de la deuda externa que hizo el referéndum el 12 de marzo, es decir, ya cuando se va a plantear una estrategia un poquito más conflictiva, bueno, conflictiva relativamente en el sentido de que, vamos, un sistema absolutamente democrático de hacer una pregunta a la ciudadanía en un momento tan elegido como son las elecciones, vamos, son cosas que en otros países del mundo suceden con naturalidad, digamos, ¿no? Y aquí, digamos, desaparecieron casi de los medios. Es decir, en relación a
el significado social que tenía esa pregunta realmente no tuvo el más mínimo impacto. Y estamos hablando, digamos, de las escasísimas digamos, movilizaciones democráticas que hay en este país, ¿no? Bueno, después, la verdad que sería otro tema, pero bueno, ya en todo caso se lo dejamos para el debate. Digamos, ver cómo están surgiendo medios consensuales impulsados digamos, por la estructura o la alianza de poder de los medios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tema polémico, pero en el caso, digamos, de todo el movimiento pacifista en Euskadi, tiene un elemento importante en esta discusión, digamos, más allá, digamos, de la justicia obvia que hay en activar ese tipo de movimientos. Pero, digamos, desde la perspectiva de la activación, es muy importante analizar, digamos, la incidencia de los medios, ¿no? Bueno, en este sentido, pues los medios, en términos de dificultad, yo un poco lo que hay que plantear es la dificultad de acceso de los medios, de los movimientos sociales deriva de, bueno, pues de la situación hegemónica que hay en los medios a través de los dos ocupantes básicos, los ocupantes en el sentido de las personas o las instituciones sociales que estructuran la regulación de los medios de comunicación, que sería, digamos, el poder político que, digamos, puede pactar sus mensajes con los medios en la medida en que ellos son, el poder político es el que regula las instituciones de los medios, y después, digamos, el poder del dinero en términos de la lógica empresarial que alimenta toda la dinámica de los medios a través de la publicidad. En este sentido, digamos, estas dificultades de acceso a la ciudadanía nos llevan a preguntarnos, de las dificultades que tienen, digamos, los movimientos sociales a los medios de comunicación. Tenemos ese problema contribuye al problema de ilegibilidad de la sociedad de la información. Es decir, realmente tenemos una sociedad, digamos, como decíamos antes, hiperactiva en relación a la dimensión del consumo, que hay una sobreabundancia de información realmente compleja que dificulta comprender cómo está funcionando el mundo y, digamos, los movimientos sociales, que son, digamos, esos movimientos de la sociedad hacia esos espacios donde hay problemas sobre los que hay que resolver, digamos, o no logran generar, digamos, una masa de información como para que se abran debates donde se pueda aprender en términos cognitivos la necesidad de buscar comportamientos individuales más coherentes a los problemas que tenemos enfrente, ¿no? Es decir, yo creo que, digamos, la cuestión, el telón de fondo de la crisis ecológica en este particular es, vamos, realmente es determinante, ¿no? Es decir, realmente es un fondo de la cuestión que tendrá que, en algún momento, yo creo que lamentablemente por la forma de funcionar será más tarde que temprano, pero hay medidas o reflexiones que hay que hacer que se van a determinar utilizando los medios de manera realmente pues atropellada y eventualmente autoritaria por parte de las digamos, de los actores que en este momento están gestionando los medios. Es decir, yo recuerdo, tengo en mente pues una de estas noticias que siempre llaman la atención, ¿no? De que recuerdo que era la ministra Isabel Tocino el año pasado, vamos, en la anterior legislatura, volviendo de la cumbre del clima en Buenos Aires, ¿no? Planteando que una de las resoluciones que allí se habían dicho era que evidentemente era necesario cambiar las pautas de consumo para poder responder a la crisis que tenemos en ciernes. La cuestión es cuando empezamos a cambiar las pautas de consumo, ¿no? Es decir, es una cuestión que realmente está ahí y, digamos, cómo articular la ralentización de todo este proceso. Es decir, en qué puede consistir
una acción ciudadana cuando la esfera pública es básicamente mercado y espectáculo. Y yo creo que además es que no hay que perder de vista que en este momento, digamos, preguntas básicas de la ciudadanía, de cómo concebíamos tradicionalmente la ciudadanía, es decir, ¿a dónde pertenezco? ¿Qué derechos tengo? ¿Cómo puedo informarme? ¿Quién representa mis intereses? En este momento está mucho más en manos de la esfera mediática y la esfera privada que en esos mecanismos de democracia que son cada vez más invisibles para la gran mayoría de la población. Es decir, la política se ha descentrado tanto que realmente nos encontramos en una situación en la que hay que empezar a reestructurar estos procesos. ¿Qué es lo que está haciendo la sociedad civil o los movimientos sociales? Yo creo que han tenido pues, dos estrategias, las más visibles o básicas, que bueno, se podría decir que es la estrategia un poco de las ONGs de acceder a los medios vía publicidad, con, digamos, estas campañas y estas estructuras de marketing con causa. En principio, es una manera de acceder. Yo creo que tiene sus riesgos, es decir, la movilización del dinero normalmente juega en contra de la movilización de la acción. Eso para mí es el peligro básico de la publicidad de las ONGs, porque estamos hablando de decir que no son baladís, no es lo mismo tener gente para montar una campaña de recaudación, movilizar y ver cómo consigues recursos y cómo generas proyectos y consigues subvenciones, a que de determinada manera te va ingresando un dinero, un sistema digamos, de patrocinio o de relaciones públicas, eso que has estructurado, que te hace hacer determinadas funciones, pero también, al mismo tiempo, la condicionalidad que impone esa dependencia financiera, pues, por activa o por pasiva, termina incidiendo pues, en los objetivos, en los esquemas de reflexión y pensamiento que tienen estas ONGs. Es así de claro, ¿no? Y después tenemos la segunda estrategia, que es la estrategia de aprovechar los resquicios generando espectáculo. Es decir, básicamente estrategia Greenpeace, digamos, ¿no? Es decir, hacer la acción que sea lo más sonada posible. Hombre, es decir, tiene su mérito, ha tenido un éxito relativo, ¿no? Es decir, realmente, si Greenpeace no hace lo que ha hecho durante los últimos 20 años, posiblemente no tendríamos la conciencia ecológica ni la imagen de Greenpeace identificando todo eso, ¿no? Lo que pasa que, digamos, que Greenpeace es mucho más que unos hippies simpáticos metidos en una Zodiac poniéndose arriesgadamente y divertidamente debajo de un barco. Es decir, Greenpeace es una institución que tiene mucha gente trabajando, tiene informes sobre problemas desde el transporte colectivo hasta el reciclado de residuos, pasando por alternativas energéticas que, lamentablemente, no se les hace ningún caso desde el punto de vista institucional, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido vemos cómo se ha revertido la estrategia de Greenpeace para, digamos, crear una imagen de que el tema de la ecología está más o menos cubierto porque está la gente de Greenpeace, pero realmente no hay capacidad para realmente, digamos, decir lo que se quiere decir para llegar a donde se tendría que llegar, ¿no? Entonces, yo un poco la cuestión es que creo que básicamente la cuestión de la comunicación necesita ser politizada en el buen sentido, es decir, que es una cosa politizada en el buen sentido, vamos, yo tengo de golpe esa tendencia como politólogo a poder utilizar la palabra politizada, que ya es una palabra en términos mediáticos bastante maldita. Vamos, yo estoy hablando de una politización en el sentido de discutir como un problema colectivo la cuestión de la comunicación en la medida en que estructuran un poder que incide mucho en la sociedad y que en este momento no hay manera de poder generar dinámicas alternativas. Entonces, yo ahí creo que la politización de esta discusión tiene que demandar tres cuestiones, básicamente, que son las tres patas un poco de la democratización de los medios de comunicación, que es el tema de derecho de acceso, el tema de educación para los medios, exigir
que haya una educación, una alfabetización audiovisual sobre los medios en la enseñanza reglada. Es decir, no podemos perder de vista en este sentido que, digamos, el lenguaje audiovisual tiene una gramática propia, lo que es el montaje, la cámara, todo lo que uno más o menos ya con un poco de curiosidad ha ido estructurando de cómo se construye esa realidad, pero que para las inmensas mayorías sigue teniendo un componente mágico en el sentido de que es una realidad que aparece ahí, que no sabemos, digamos, por qué, cómo se ha seleccionado, cómo tiene estas características, y en ese sentido, digamos, desencantar sería parte, digamos, del proyecto moderno, es decir, explicar cómo funciona la narración audiovisual es parte del desencantamiento que en el mismo, la misma función que cumplió la alfabetización en otro momento, es decir, es así, es decir, habría que pensarlo desde ahí, yo creo. Y bueno, primera pata, derecho de acceso, la segunda, educación, y la tercera, potenciación de la comunicación horizontal, y en ese sentido pues entraríamos en el campo del tema de las radios comunitarias o libres. Yo, es decir, creo que la búsqueda de una democratización de la comunicación, yo creo que básicamente necesita espacios donde, digamos, las complejidades, lo complejo de las opciones políticas tengan tiempo y espacio para desplegarse y poder, a partir de ahí, poder ser entendido. Es decir, realmente digamos, la dinámica comercial de los medios, por lo que Javier Echevarría llama el telesegundo de oro, ¿no? La dinámica absolutamente acelerada, imposibilita en este momento que haya espacios, es decir, cada vez se reducen más los espacios para la discusión política. Yo creo que, es decir, bueno, también se combina con la cuestión, obviamente, de las estrategias, que la dinámica económica también lleva las estrategias de marketing. Entonces, si no llegamos a un 25% de audiencia, quiere decir que un tema no interesa, cuando son temas que lamentablemente no interesan desde la perspectiva comercial, pero desde el punto de vista social son absolutamente necesarios y que empezar a romper un círculo que en este momento es vicioso. Es decir, que realmente en la medida en que estos temas no están, cada vez menos gente tiene interés por ellos. Es decir, la cuestión de reservar espacios es romper este círculo virtuoso para a ver si puede empezar a ser virtuoso en el sentido de decir de que en la medida en que estos temas están, hay gente que se empieza a preocupar por ellos, ¿no? Y bueno, es decir, yo creo que tanto las radios comunitarias... 5 minutos, acabo. Yo creo que sobre todo el tema de las radios comunitarias es promover interacciones culturales democráticas a largo plazo y, digamos, tienen que ver cómo alimentan la cultura política, ¿no? Y yo, en este sentido, creo que hay que, digamos, digamos, en la reflexión crítica no ha hecho, siempre ha habido una desconfianza hacia los medios por la forma que emergen tan cercana, digamos, a los intereses empresariales y comerciales. Digamos, el pensamiento crítico ha tenido una inhibición, sobre todo en términos de política cultural, y que yo creo que hay incluso una dimensión estética democrática, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí hay un trabajo para hacer en términos de productos culturales nuevos que pasan, digamos, utilizar los mismos formatos que hay ahora con introducir, digamos, reflexión que, digamos, que conciban las relaciones sociales desde otro punto de vista del poder y que introduzcan temas que realmente por ahora se hace de forma una forma muy tímida y demasiado digamos, demasiado controlada. Estoy en este momento pensando en concreto, digamos, en Brasil, sabéis que es el país, uno de los países mayores productores de telenovelas, donde en términos culturales tienen un gran peso en la formación de la opinión. Pues el Movimiento Sin Tierra, esta gente que está reclamando la reforma agraria hace tiempo, fue, digamos, un cambio muy importante cuando en una de las telenovelas que ahí hay gente, guionistas de las 68eros que se metieron en la industria cultural y más o menos están metiendo algún que otro tema, meten un personaje del MST en una de las novelas y, digamos, cambian los porcentajes de apoyo a ese movimiento de manera espectacular, ¿no? Es
decir, son esas cuestiones que yo creo que, digamos, por donde hay que pensar para avanzar en una reflexión sobre la cultura y la política que tenga un componente democratizante. Yo, esto es lo que puedo decir. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Vamos a hacer un pequeño descanso, y a las 12, por favor, a las 12:15, pues a las 12 casi ya empezaríamos. Perdonar con el tema del descanso, pero bueno, nos comunican que varios de los participantes en la siguiente mesa redonda andan muy justo de tiempo y luego se tienen que ir bastante pronto. Entonces la mesa redonda va a acabar va a acabar sobre la 1:30. Entonces, si no os importa, lo que sí podemos hacer es una pequeña parada de 5 minutos, para que os relajéis, para que estiréis las piernas. O sea, que no salgáis de recinto y entráis en 5 minutos. Estáis por aquí localizados, porque vamos a empezar como pues a las 12 en punto, 12, 2 minutos.